A ver, si pensamos en la música de la Edad Media, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Seguramente el canto gregoriano, ¿verdad? Ese eco solemne en un monasterio. Pero, ¿y ya está? ¿Qué pasaba fuera de esos muros? Durante siglos la vida de la gente común pareció estar en silencio, o al menos eso nos dicen los registros históricos. Pues hoy vamos a bajarle el volumen al silencio y a subir el de la banda sonora perdida de toda una era. Vale, vamos al lío. La gran pregunta es esta. Si dejamos de lado la iglesia, ¿cómo sonaba de verdad la vida medieval? ¿Qué se cantaba en una taberna o en una fiesta en un castillo o mientras se trabajaba en el campo? Pues estamos ante un misterio histórico fascinante que vamos a intentar desentrañar. Y aquí está la clave de todo. Pensemos que la Iglesia tenía básicamente el monopolio de la escritura. Por eso, la música sacra, toda en latín, se copió y se guardó con un cuidado increíble. Pero claro, por otro lado estaba la música del pueblo, la que hablaba de amor, de celebraciones, de sátira. Esa se transmitía de boca en boca en las lenguas de la gente. Casi nunca se ponía por escrito. Y por eso en gran parte se perdió. Bueno, pues este es nuestro recorrido de hoy. Empezaremos saliendo de los monasterios. Conoceremos a los rebeldes y artistas que le pusieron voz al pueblo. Hablaremos del amor cortés, veremos cómo su música se hizo viral, con qué instrumentos la tocaban y, lo más importante, cómo todo eso llega hasta hoy. Empezamos el viaje. Y ojo, lo hacemos con una sorpresa, porque resulta que las primeras canciones no religiosas que se conservan por escrito, pues también estaban en latín. Así es, parece un poco contradictorio, pero la música profana empezó a colarse en los manuscritos usando el idioma de la Iglesia. Por ejemplo, estaba el Planctus, que eran cantos súper emotivos por la muerte de alguien importante, como Carlomagno. O colecciones como las canciones de Cambridge, que eran de lo más variado, desde poemas de alabanza hasta otros bastante picantes. Y muy importante, el Conductus. Ojo con esto porque eran canciones con melodías 100% originales que no copiaban del repertorio religioso. Esto ya era un paso de gigante. Venga, vamos a ponerle cara y ojos a esta historia. ¿Quiénes eran los personajes que movían esta nueva música? Los que la sacaron de los círculos de estudio y la llevaron a las plazas. Pues para empezar, teníamos a los goliardos. Imaginemos a estudiantes y clérigos un poco vividores que básicamente habían colgado los hábitos. Eran los rebeldes de la época, vamos. Y sus canciones eran pura sátira, súper ingeniosas, cantándole al vino, a la comida, a los placeres de la vida. Su colección más famosa, los Carmina Burana, seguro que a muchas les suena, es una joya que nos ha llegado de esa cultura. Y luego, por supuesto, estaban los juglares. Eran, pues como la radio, la tele y el periódico de entonces, todo en uno. Iban de pueblo en pueblo, de castillo en castillo, y lo mismo te cantaban una canción, que hacían malabares o te contaban una historia. Ojo, ellos no solían componer, pero su papel era absolutamente crucial, porque eran los que difundían las canciones y las hacían famosas. Y ahora, llegamos al punto de inflexión. Aquí es donde todo cambia de verdad. Entramos en la era de los trovadores y los troveros, que no son otra cosa que los primeros cantautores de la historia. Y con ellos nace una forma de arte increíblemente sofisticada que gira en torno a un único tema: el amor. Estamos a finales del siglo XI en Francia, y aquí estalla una auténtica revolución musical. Por primera vez se empieza a componer de forma masiva en la lengua que hablaba la gente en la calle, y esto, que parece una tontería, es un cambio radical. La música deja de ser esa cosa lejana y un poco críptica en latín, y se convierte en algo personal, directo, algo que todo el mundo puede sentir como suyo. Y estas primeras estrellas de la música, por así decirlo, se dividían principalmente en dos grupos. Por un lado, en el sur de Francia, estaban los trovadores, componían en occitano y fueron los que inventaron todo el concepto del amor cortés. Luego, en el norte, estaban sus primos hermanos, los troveros. Ellos usaban la lengua de Oil y, aunque también le dieron mucho al tema del amor cortés, incorporaron además historias de grandes héroes, de épica. Y para entender de verdad este cambio de mentalidad, solo hay que leer esto. Es de Guillermo IX de Aquitania, el primer trovador del que tenemos noticia. Dice: «Mi corazón está tan lleno de alegría que todo se transforma, de modo que la escarcha me parece flor y la nieve verdor». Es que esto es algo totalmente nuevo, es emoción pura, individual, directa. Es, ni más ni menos, el nacimiento de la letra de canción tal y como la entendemos hoy. Claro, un movimiento tan potente y novedoso no se iba a quedar solo en Francia. Aquello se hizo viral, pero a la manera medieval, claro. Vamos a ver cómo esta moda se extendió como la pólvora por todo el continente. Y uno se pregunta, ¿cómo se hace algo viral en la Edad Media, sin internet ni redes sociales? Pues muy fácil, por tres vías principales. Primero, las bodas entre nobles. Figuras como Leonor de Aquitania, que era nieta del primer trovador, llevaron esta cultura a las cortes más importantes de Europa. Segundo, las cruzadas. Allí se juntaban nobles de todas partes y, claro, compartían cultura. Y tercero, las grandes rutas de peregrinación, como el Camino de Santiago, que eran un hervidero de gente e ideas.
Y lógicamente, al llegar a otros sitios, esta música se fue adaptando. En Alemania, por ejemplo, surgieron los Minnesingers, que básicamente tomaron el estilo francés y lo pasaron a su idioma. Pero el caso de la península ibérica es súper interesante. Aquí se desarrollaron las cantigas, y lo curioso es que, aunque muchas veces el tema era religioso, dirigido a la Virgen María, la música, el ritmo y la estructura eran totalmente profanos. Era como coger el molde de una canción de amor cortés y cambiar a la dama por la Virgen. Y que nadie piense que estas canciones eran simples o improvisadas. Para nada, tenían unas estructuras muy claras, las llamadas formes fixes. Una de las más famosas era el virelai. La estructura era algo así. Empezaba con un estribillo, luego venían un par de estrofas con otra melodía, después una parte que rimaba con el estribillo inicial y al final vuelta al estribillo. A ver, ¿a qué nos suena esto? Es que es básicamente la estructura de estrofa y estribillo de casi cualquier canción pop que escuchamos hoy. Vale, ya tenemos las letras, las estructuras, los artistas, pero ¿con qué se tocaba todo esto? Vamos a ponerle sonido a esta historia y a conocer los instrumentos. Pues la verdad es que en la época tenían un sistema de clasificación de lo más práctico. No se complicaban la vida, se basaba en una cosa muy sencilla, el volumen. Por un lado estaban los instrumentos Bauch o bajos, que eran los de sonido suave, ideales para tocar en interiores o para acompañar a un cantante. Y por otro, los instrumentos Haut o altos, los que sonaban fuerte, perfectos para fiestas al aire libre o desfiles. Sencillo y eficaz. Y la variedad de instrumentos era una pasada, de verdad. En la cuerda, pues desde el laúd y la fídula, que es como un antepasado del violín, hasta el arpa o esa maravilla que es la zanfoña. En el viento, pues flautas, chirimías, gaitas, trompetas y, por supuesto, para marcar el ritmo, un montón de percusión. Tambores, panderetas, campanas, de todo. Y esto es súper importante. Esta no era música para escuchar en silencio y sin moverse, que va, era música para bailar. Tanto en las cortes como en las plazas de los pueblos, la gente bailaba. Estaban danzas como la carolé, que era una especie de baile en círculo que se cantaba, o la estampie, un baile instrumental un poco más formal. Al final era una experiencia para compartir, para vivirla en grupo y con el cuerpo. Y bueno, ya para terminar, vamos a atar todos los cabos y a ver cómo todo esto de lo que hemos hablado resuena y mucho en la música que forma parte de nuestro día a día. Porque si hay que quedarse con una idea de todo esto, que sea esta. Aquellas formas musicales, aquellas estructuras de la Edad Media, no se esfumaron sin más, no. Sencillamente evolucionaron. Son los cimientos, los ladrillos con los que se ha construido casi toda la música popular que vino después. Así que la próxima vez que suene un temazo pop, con su estructura de estrofa, estribillo, pues ya sabemos de dónde viene realmente ese esqueleto. De un poema musicado hace casi 1000 años. Y esto, la verdad, da que pensar. Si los sonidos de aquella gente han llegado hasta nosotros, ¿qué sonidos de hoy seguirán resonando dentro de 800 años? Ahí lo dejo.